Como les decía entonces, el escenario es suyo, Daniel, y de nuevo muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias, Javier. Nada, pues como dice Javier, yo estoy aquí de guardia. Aquí en España estamos en la ciudad de Zaragoza. Aquí es por la tarde, allí es por la mañana. Y aquí estamos en verano con 40 grados, que hace mucho calor en esta ciudad en verano y mucho frío en invierno. Como veis aquí en el mapa, estamos situados entre Madrid y Barcelona, y Zaragoza es una de las ciudades, pues la quinta ciudad más grande de España. Como ponemos aquí en la presentación, pues esto sería la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que sería el centro neurálgico de Zaragoza, a su paso por el río Ebro. Y bueno, tenemos antepasados de ruinas de restos romanos, que hay bastante por la ciudad, de foros, teatros y entradas a la ciudad, así como de monumentos y también algo de restos islámicos que han dejado también arquitectura así mudéjar, que es típica de Aragón, que es la provincia de Zaragoza. Bueno, como personajes ilustres, pues también tenemos pues, a Francisco de Goya, aragonés, y el hospital que lleva su nombre, que es el hospital en donde estamos nosotros aquí ahora mismo, que es el Hospital Universitario Miguel Servet, que como sabéis fue un teólogo y un científico apasionado y que el pobre pues lo llevaron a la hoguera con sus ideas, y entre las cuales pues estaba el descubrimiento de la circulación pulmonar, que antiguamente pensaban que la sangre se mezclaba dentro de los ventrículos, y él tenía una teoría a favor de que la sangre pues, iba hacia la circulación pulmonar y retornaba por las venas pulmonares hacia el corazón, ¿no? Hacia la aurícula izquierda y demás. Nosotros, bueno, yo soy intensivista pediátrico, y desde hace pues, ya bastantes años, hace 6 o 7 años pues, o más ya, pues también trabajo en la unidad de cardiología infantil, ¿no? Igual que todos ustedes, por la pasión que nos ha llevado pues, la ecografía, al final hago un remix a lo largo de la semana de las dos subespecialidades pediátricas y las guardias, pues siempre de UCI pediátrica, ¿no? Aquí, como pongo en la presentación, nosotros no bailamos tangos que son tan bonitos, pero tenemos otro baile regional tradicional, que es la jota aragonesa. Y bueno, sin más preámbulos, agradecer a Javier, pues como ha dicho, él pues encontró a través de una publicación nuestra pues un caso sobre POCUS, y que pues a raíz de ahí pues nos pusimos en contacto y buscamos a ver cuándo podía ser el mejor día para poder hablar de esto con todos ustedes, ¿no? En un principio he estado viendo algunas charlas de las que he visto el grupo que tienen de ecografía multisistémica pediátrica, y la verdad es que pues están fenomenal, y es un trabajo impresionante el que hacéis, que en su día, cuando se creó el grupo de ecografía de la SECIP, recuerdo que en un congreso de Mallorca ya dijimos de intentar, a través de las redes sociales, poner algo tipo, además con logo similar, de USPED, ¿no? E intentar hacer algunas charlas y algunos seminarios y dar más difusión a través de las redes online, pero bueno, la verdad es que Sudamérica, por lo que veo, nos habéis adelantado y lo habéis hecho muy bien, porque la verdad es que estéis todos los sábados dando charlas de esto, algunos al mes, es envidiable, y ojalá pudieran en un futuro trabajar las dos sociedades juntas, ¿no? La Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos, que conoceréis a muchos de sus miembros de España, y la sociedad vuestra de ecografía multisistémica pediátrica, ¿no? O hacer trabajos en común y demás, ¿no? Sin más, yo voy a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Que bueno, lo que voy a hacer es unas pinceladas sobre el Focal Cardiac Ultrasound y sobre el POCUS de inicio, y luego pues comentaros un poco algunos casos que hemos tenido y que en nuestra experiencia y que pues, nos han servido de utilidad para integrar lo que sería el POCUS y el FOCUS de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Como veis en la presentación,
cada vez hay una auténtica revolución ecográfica y en todo el mundo, ¿no? Y que hay muchos servicios, tanto de medicina interna, urgencias, cuidados intensivos, incluso ya en centros de atención primaria, pues hay ecógrafos cada vez más pequeños y que, bueno, como ponemos aquí en este artículo de JAMA Cardiología, pues sería como un quinto pilar de la exploración física, no solo la inspección, palpación, percusión, auscultación, sino el quinto pilar, pues ya en un futuro sería la insonación, ¿no? Tenemos dispositivos móviles en los que poder conectar una sonda y que en un futuro probablemente pues llevemos, igual que llevamos colgado el fonendoscopio, pues llevemos con nuestro móvil una sonda ecográfica y poder hacer esta extensión a la exploración física que es la ecografía a pie de cama, ¿no? El término de Point of Care Ultrasound, pues es hacer una ecografía a cualquier órgano de cualquier, puede ser neurológico, cardíaco, respiratorio, ¿no? Que a pie de cama podamos con un ecógrafo sencillo, portátil, que nos pueda dar movilidad y que podamos apoyar un diagnóstico y tener unas ideas claras para poder encontrar algún hallazgo que estemos buscando, ¿no? Este artículo que ponemos aquí sobre si la ecografía a pie de cama es el momento de incluirla en la formación del pediatra con autores de compañeros, colegas de grupo de trabajo de ecografía de la SECIP, de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos, pues bueno, se preguntaban, ¿no?, si es el momento de incluirla en la formación. Ya sabéis, como allí, pues imagino que todos lo tenemos incluido ya en la formación del pediatra, pero no de forma arreglada. Nuestros residentes, aquí tenemos unos residentes que, pues, de nuestro hospital que se van a rotar a Malawi, en África, y entonces, bueno, ahí ya hay ecógrafos por los americanos que traen algunos ecógrafos y puedes hacer ecografía a pie de cama para ver cómo están estos pacientes, ¿no? Entonces, ellos ya saben, porque los que les gustan y los adjuntos que les van enseñando algunas cosas sobre ecografía, pero digamos que el tema sería tenerlo más reglado y más organizado, el poder hacer una formación a lo largo de la residencia o después de poder hacer un curso que esté más reglado. Y esto los compañeros de intensivos, los compañeros de adultos, pues están un poquito más avanzados y en este estudio de medicina intensiva pues hablan ya de un documento de consenso para la formación en ecografía en medicina intensiva con un uso de la técnica y adquisición de competencias profesionales. Ellos hablan de pues un mínimo de 20 horas, de las cuales pues 6 horas como mínimo sean de taller, sean prácticas. Y bueno, pues nosotros algún curso vamos haciendo con compañeros como tenemos aquí, como Luis Rentén, compañero de cuidados intensivos de otros hospitales, ¿no? Pues haciendo parte de politrauma, parte de ecografía en experimentación animal, como veis aquí, y hacemos pues algún curso de ecografía a pie de cama para que ellos puedan ir aprendiendo pues a lo largo de la residencia, ¿no? Pero sí que estaría bien que esto estuviera pues integrado y que estuviera más arreglado, ¿no? Hace años, cuando habíamos presentado alguna charla sobre POCUS, pues hablábamos de que estaban, como veis aquí, el manuscrito estaba en preparación, las guías europeas de cuidados intensivos pediátricos y neonatales, ahora ya las conocéis y veis que están ya las guías de POCUS en el grupo de la SNIC, con autores también, compañeros de cuidados intensivos pediátricos españoles, y que pues bueno, el POCUS, como tenemos en este esquema del ITP, ¿no?, de politrauma, pues podemos hacer POCUS a nivel de muchísimos órganos, ¿no? Tanto cervical para valoración de la vía aérea como pulmonar, para valoración de neumotoras, atelectasias, movilidad del diafragma, a nivel de ecocardio, que sería el focal cardiac ultrasound, a nivel vascular, abdominal, a nivel de tejidos blandos, craneal, urgencias, por ejemplo, fracturas, y a muchos otros niveles, ¿no? Si nosotros ponemos, entonces, POCUS, pues como decimos, ¿no?, Point of Care Ultrasound, hacer una ecografía a cualquier nivel, ¿no? Y dentro de este nivel estaría el corazón, que es lo que vamos un poco a centrarnos hoy, que sería el Focal Cardiac Ultrasound, ¿no? Focus Cardiac Ultrasound. Entonces, si nosotros ponemos la palabra Focus en Internet, pues probablemente nos aparezca el Ford Focus como uno de los primeros enlaces en donde pues su autor, preparando la charla, pues me hizo gracia esta frase de su autor, ¿no?, en donde dice que la innovación sin ejecución es alucinación, ¿no? Esto nos vale lo mismo para la ecografía, porque realmente, por muy bueno y muy nuevo que sea el ecógrafo, si nosotros pues no practicamos, si nosotros no hacemos
practicamos Focus, pues no vamos a, es toda alucinación y no vamos a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Por eso es tan importante el que haya una docencia y el que se transmita un poco el conocimiento, pues, de unos a otros y hagamos, pues, cosas como las que estamos haciendo hoy, ¿no? Hacer focus dentro del focus y centrarnos en eso. Estar concentrado, que es un término muy inglés, muy americano, es estar focalizado, estar focus, ¿no? Esto, en este caso, nos vamos a focalizar en un órgano que es el corazón, ¿vale? Y si buscamos la definición de focus, como vemos aquí, esta es la definición real, ¿no? Es un examen cardiovascular realizado por un médico usando los ultrasonidos como unión a la exploración física, en donde lo que queremos es reconocer una serie de diagnósticos específicos, unos signos y síntomas que tengan un estrecho rango diagnóstico para poder diferenciar, descartar un diagnóstico que requiera una actuación médica inmediata, ¿no? Es lo que trata de responder a una pregunta dicotómica, si tiene algo o no tiene algo, o como vemos aquí en el ojo de halcón, que yo soy muy fan del tenis, ¿no? Pues si la bola pues ha entrado o no ha entrado, ¿no? Si está dentro o está fuera, pues trata de responder a esto, si tiene algo o no tiene algo en el diagnóstico. Entonces, bueno, aquí las guías de recomendaciones del Focus ven aceptable un nivel de entrenamiento para poder adquirir esta capacidad diagnóstica, pues que no es muy elevado y que es sencillo. En unos 20-30 estudios, pues por una persona que esté entrenada y que le esté apoyando con la docencia en este sentido, entre 20 y 30 estudios pues serían básicos, o sería como unos 6 ecografías al día en una semana, que es algo similar a lo que podemos encontrar cuando hacemos estos talleres, estos cursos o cursos semipresenciales, que hacemos una parte online teórica y una parte de 2-3 tardes de práctica con los ecógrafos y en donde podemos llegar a esas horas prácticas, ¿no? Este estudio, preparando la charla que encontré de unos franceses, lo hacían en médicos que no eran cardiólogos, y les daban un taller de 8 horas, de las cuales pues eran 5 prácticas y 3 teoría. Y en este entrenamiento por médicos que no tenían nada que ver con la cardiología ni con los cuidados intensivos o estaban entrenados en ecografía, comparándolo con los intensivistas que ya tenían algo de entrenamiento en ecografía y estaban más acostumbrados a usar el ecógrafo, pues tenían unas buenas sensibilidad, especificidad como para detectar aquello que estamos intentando detectar en el focus, ¿no? Que sería detectar pues, si tiene derrame, si tiene asimetría de cavidades, si tiene un fallo izquierdo o un fallo derecho, ¿no? Tenemos estas guías de consenso de la Sociedad de Medicina Intensiva, de la Sociedad de Neonatal, de la Sociedad de Cardiología, de Focus en España y de la cual, pues bueno, como estas dos premisas son las que se tienen que cumplir, que el Focus pues no es un sustituto completo del examen ecocardiográfico que luego va a poder hacer el cardiólogo y que debemos los pacientes, en nuestro caso los padres de los pacientes, sobre todo pues van a tener que estar informados de las limitaciones de la técnica y de que probablemente sea un estudio que requiera luego una extensión por un examen ecocardiográfico completo por un cardiólogo, o bien pues si es un radiólogo el que tiene que luego hacer una ecografía abdominal, o sea que es una aproximación diagnóstica inicial añadida a la exploración física, pero que luego pues va a requerir de un profesional que lo comparta, ¿no? También. En las guías americanas de ecocardiografía de Focus Cardiac Ultrasound, pues bueno, aquí como vemos se trata de encontrar estos 4 diagnósticos que son los que conocemos todos, ¿no? Y lo que decíamos antes, de responder a esta pregunta dicotómica. ¿El paciente tiene un taponamiento? ¿Sí o no? Porque este descartar un diagnóstico que vaya a necesitar o que va a precisar una actuación médica concreta, que sería la actuación médica, ¿le pongo el drenaje o no se lo pongo? ¿No? El paciente tiene una disfunción del ventrículo izquierdo y si tiene esa disfunción le voy a poner inotrópicos. El paciente está hipovolémico, entonces la actuación será poner los líquidos o el paciente está con un fallo del ventrículo derecho o una dilatación, entonces habrá que buscar la etiología, ¿no?
Las guías de recomendación, como vemos aquí, de la parte cardíaca de ultrasonografía, pues nos dicen, como vemos, que tienen un grado de recomendación fuerte, 1B, que el nivel de entrenamiento es sencillo, es básico, y que el grado de recomendación es fuerte y con un grado de consenso muy bueno, con un nivel de evidencia B, para las que vemos como subrayadas en azul, que como veis, pues son para descartar taponamiento, descartar causas de shock indiferenciado, si estamos en una parada, descartar las causas reversibles de parada, y en resumen son estas que vemos aquí, ¿no? Este nivel de evidencia 1B con un nivel de entrenamiento básico y un grado de recomendación fuerte. Shock indiferenciado, taponamiento cardíaco, respuesta a precarga en pacientes ventilados, respuesta a precarga pediátrica y causas reversibles de la parada. En esta foto del protocolo CAUS, ¿no? Lo que vemos aquí es un corazón normal, un corazón con shock hipovolémico, un corazón con una simetría de cavidades en donde podemos sospechar que haya un TEP para un adulto o una hipertensión pulmonar, una causa neonatal, por ejemplo, un meconio o una hipertensión pulmonar de un origen congénito o origen el que sea, o un taponamiento, ¿no? Es muy interesante que dentro de un protocolo de una parada, pues estamos dentro de la reevaluación, ¿no? En estos 10 segundos que tenemos para reevaluar si el paciente tiene pulso y cómo está en la telemetría el ritmo, si está en asistolia, si está en un ritmo que es desfibrilable o no desfibrilable, en esos 10 segundos que tenemos puede haber otro operador que esté dentro del equipo de la parada, pero que esté fuera con el ecógrafo enchufado y conectado y que en ese momento haga un plano subcostal rápido sin interferir al equipo de la parada y que pueda ayudarles descartando unos diagnósticos que prácticamente nos dejarían descartadas las 4 Hs y las 4 Ts que tenemos que buscar en la parada, ¿no? Nos faltaría un poco los tóxicos, nos faltaría la hipotermia y demás, pero el resto, un taponamiento, un neumotórax, un tromboembolismo pulmonar, todas estas causas que son agudas, pues sería muy interesante poder descartarlas en un protocolo como el protocolo CAUS y que realmente está también dentro de lo que sería el focal cardiac ultrasound, pero dentro de la parada cardíaca, ¿no? En neonatal, este estudio lo encontré hace poquito, es el European Journal of Pediatrics de compañeros europeos también, evolución del Point of Care Ultrasound para los neonatólogos. Estas son las indicaciones que referencian ellos para descartar unos diagnósticos concretos y en lo que nos tenemos que limitar en cuidados intensivos neonatales ante un paciente con inestabilidad hemodinámica y queremos hacer focal cardiac ultrasound en paciente neonatal. Hay que también descartar derrame pericárdico, descartar dónde está el catéter umbilical, si está correctamente alojado, ¿no? Y ver cómo está el llenado del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, cómo está la función de forma somera, de forma cualitativa, ¿no? Qué asimetría hay, si está una asimetría de cavidades derechas o izquierdas y si tiene o no tiene el ductus presente. Estas serían las indicaciones para época neonatal. Lógicamente también hay que establecer un riesgo dentro de toda esta técnica que estamos comentando, que parece que es sencilla y que el nivel de adiestramiento es rápido y es fácil, con pocas horas como estamos comentando, pero practicando frecuentemente. También, pues dentro del juramento hipocrático, pues nos sugiere que los médicos, lo primero, pues no debemos dañar a nuestros pacientes, ¿no? Con lo cual, no podemos aventurarnos de decir que este paciente, por ejemplo, tienen, como ponen en este artículo, algunos compañeros también, colegas asturianos que trabajan en cuidados intensivos pediátricos aquí en España, que participaron y que pues ponen ejemplos, por ejemplo, si tenemos un paciente que está a los ojos de una persona que acaba de empezar la ecografía y él cree que tiene una inestabilidad hemodinámica y le sale que tiene una disfunción ventricular izquierda, pero esto no es real porque no lo esté cogiendo bien, porque no lo esté interpretando bien, pues realmente le está poniendo un tratamiento, le está poniendo unos inotrópicos que el paciente no necesita, ¿no? Entonces hay que ser conscientes también de que estamos realizando bien el diagnóstico y me parece interesante también pues, compartir que dentro de la Agencia de Calidad y de la Joint Commission es dos de los 10 mayores avances en tecnología sanitaria que comentan dentro de este artículo es la ecografía a pie de cama.
Bueno, la sistemática de Focus, los planos, pues los tenéis todos, yo creo que muy integrados, por lo que he visto en algunos seminarios. Realmente no hay que saber hacer una ecocardiografía muy fina y realmente no tenemos por qué saber hacer un eje supraesternal, que nos puede parecer más difícil. El eje supraesternal lo podríamos como eliminar y podemos hacer un largo, un corto, un 4 cámaras y un subcostal. Hay gente que prefiere empezar por el subcostal, gente que yo particularmente, si el niño está pues, cabreado, irritable y demás, casi es mejor empezar por un largo, luego un corto y acabar en el subcostal, porque como vas a tener que deprimir en la zona subsifoidea, en el abdomen, a veces eso les basta para que estén pues, más enfadados y más irritables, ¿no? Con lo cual, cada uno puede empezar desde donde sea, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que si hacemos un largo, pues vamos a descartar si tiene un fallo izquierdo, si hacemos un corto, nos va a servir sobre todo para el ventrículo derecho y para saber si tiene un fallo derecho. En un 4 cámaras, pues podemos ver si el paciente está con una asimetría de cavidades y cómo está el llenado ventricular, y en un subcostal sobre todo nos servirá para descartar el taponamiento. Con lo cual, estos son los cuatro escenarios que tenemos que descartar, diagnósticos, y que son estos escenarios los que precisan una actuación médica rápida y que consisten en hacer una evaluación muy rápida. No hace falta hacer un cálculo de la fracción de eyección por modo M, por modo Simpson, cuánto tiene de FEBI, si tiene un 62%, tiene un 38%. Realmente, solo con ver cómo se mueve el ventrículo izquierdo, si estamos acostumbrados a ver el movimiento del ventrículo izquierdo, nos parece que esa ecografía es patológica comparado con haber visto mucho corazón sano, ¿no? Pues ya nos puede bastar en una ecografía en un paciente con inestabilidad hemodinámica para decir y poder asegurar si el paciente está en uno de estos 4 escenarios y que nos pueda orientar al tratamiento y al diagnóstico, ¿no? El primero sería si el paciente tiene un derrame pericárdico. Como vemos aquí, estamos en un eje subcostal y el paciente pues tiene un derrame pericárdico que inicialmente tiene un colapso a la aurícula derecha, luego el ventrículo derecho y luego, como veis aquí, un colapso con una cava muy dilatada, por donde no puede entrar porque está a mucha presión la sangre, y entonces pues son pacientes que ya sabéis que se benefician también de tener preparada una carga de volumen para que, aunque nos parezca que eso está lleno de líquido y vayamos a meter más líquido, realmente la sangre no puede entrar, y por eso son pacientes como pueden ser un estatus asmático, otro paciente para poner líquidos, ¿no? Poniendo un ejemplo sobre este plano, que es el eje subcostal, y querer diagnosticar dentro del focus una causa de las 4, que es el derrame pericárdico, me ha parecido útil poneros esta experiencia nuestra, ¿no? Que fue un caso, pues un lactante de 8 meses con una escafocefalia, una craneosinostosis posoperado. Ya sabéis que, bueno, llegan a la UCI, están 48 horas, más o menos, suelen tener con mucha palidez, suelen hacer hemorragia frecuente, ¿no? de la zona postquirúrgica, y a veces necesitan transfusiones con frecuencia. En este caso, pues había subido a la planta, habían puesto un catéter yugular en la UCI y subió a la planta con ese catéter porque no tenía más vías. Entonces, para continuar tratamiento antibiótico, fluidoterapia y demás, subió con el catéter, ¿no? Al bajar a la UCI nos lo bajan de la planta porque está el paciente inestable hemodinámicamente y porque cada vez lo notan que aunque tiene las tensiones conservadas, pero está taquicárdico, tiene peor perfusión. Nosotros lo que queremos, porque está muy pálido, lo que queremos ver en este focal cardiac ultrasound de entrada es descartar la causa que sospechamos, que es que haya hecho un sangrado y el paciente esté para transfundir y tenga un shock hipovolémico. Hacemos un eje subcostal, eje de cavas, para intentar descartar esto, y nuestra sorpresa es que nos encontramos que tiene un derrame pericárdico producido por el catéter venoso central que estaba tocando la aurícula derecha, ¿no? Luego, ya a posteriori, hacemos un electro y comprobamos que tiene el alterance eléctrico que se veía muy claro, ¿no? Ya necesito poner un drenaje, avisar al cardiólogo y hacer esta actuación mediante ecografía también ecoguiada al drenaje cardíaco, ¿no? Este es otro paciente, por ejemplo, también que tuvimos hace un año más o menos, de la UCI de neonatos, un prematuro de 700 gramos aproximadamente, con un catéter, como veis aquí en la primera radiografía, muy, muy metido, y que de repente a las 7 de la mañana nos llaman porque se inestabiliza rápidamente, necesita muchas cargas de volumen, inotrópicos. Le hacemos una eco a pie de cama rápidamente y nos encontramos que el paciente tiene
un derrame pericárdico severo que necesita una actuación urgente, ¿no? Aquí, como veis, ponemos un vídeo. Este no es la mejor sonda, tenemos otra sonda, esta es una sonda sectorial, como veis, en el momento del derrame, pero era un paciente con 600 gramos, que usamos también la sonda plana, que es grande la sonda plana que tenemos nosotros, no es la stick de hockey esta pequeñita neonatal, y con las dos, pues prácticamente, como es un paciente de 600 gramos, se veía prácticamente mejor, ocupábamos menos espacio para hacer la punción ecoguiada con esta sonda sectorial. Como veis, ahí está entrando, ¿no?, la aguja, mientras hacemos la eco guiada, entrando la aguja en pericardio. Está aquí el corazón latiendo y este paciente se extrajeron unos 20 mililitros de un líquido que fue totalmente lechoso y que era la parenteral, y después de esto el paciente se estabilizó y quedó correctamente con sus constantes después de esto. Es muy útil en casos como estos que estamos poniendo de ejemplo, donde nos sirve la ecografía a pie de cama, ¿no? Otro caso que podemos también recordar similar, en donde pues no fue como tal ecografía a pie de cama, pero por ejemplo aquí estamos viendo un eje corto que está el ventrículo derecho totalmente dilatado y que está haciendo presión sobre el septo interventricular y está cambiando la morfología circunferencial del ventrículo izquierdo y cambiando el septo, que en vez de ser el tipo 1 normal, tipo 2 rectificado, pues este ya sería un tipo 3 totalmente cóncavo. Esto sospechamos que el paciente tiene un shock obstructivo. Este paciente era un lactante de 14 meses que era un ex prematuro de 25 semanas con algo de hemorragia interventricular, antecedentes personales de displasia broncopulmonar y que estaba en la planta, había hecho algún episodio de apnea puntual, hizo una parada respiratoria, baja la UCI y al poco tiempo de bajar necesita oxígeno, se hace una parada cardiorrespiratoria de pocos minutos que sale a los pocos minutos. Al hacer la ecocardiografía a pie de cama nos encontramos que tiene una hipertensión pulmonar importantísima y que, pues como veis, ¿no?, el septo aquí está también rectificado. Hacemos un eje largo y todo esto en el modo M es ventrículo derecho, como vemos, está a mucha presión. Este es un eje largo en donde ya nos puede llamar la atención que está dilatado el ventrículo derecho, que la cava también, por tanto, y las suprahepáticas también están dilatadas. Este paciente tenía una hipertensión pulmonar congénita que necesitó posteriormente de vasodilatadores, sildenafilo, bosentan, bomba de treprostrinil subcutáneo, trasplante pulmonar y bueno, pues al final digamos que es otro ejemplo de hacemos un corto en un paciente que está inestable hemodinámicamente o que ha salido de un episodio crítico y que nos encontramos con un fallo derecho, ¿no? El fallo derecho en un adulto pues nos va a traducir probablemente que tenga un TEP y tendremos que hacer un angiotac, y en un pediátrico pues nos va a traducir que tenga una hipertensión pulmonar y tendremos que buscar cuál es la causa de esa hipertensión pulmonar. Si es un neonato, pues probablemente pueda ser un meconio, pueda ser alguna causa de ese tipo. Si es un pediátrico, pues ya tendremos que buscar otro tipo de causas de hipertensión pulmonar, ¿no? Aquí la tercera pregunta que nos podemos hacer es si tiene el paciente un fallo izquierdo, ¿no? Si hacemos, el paciente está séptico, pues ya sabéis que el corazón pues es un ventrículo izquierdo pequeño que late de forma hiperdinámica, como vemos en este ejemplo, y que, pues bueno, pues que normalmente está disfuncionante. Este sería un tipo, paciente séptico. Este sería otro tipo, paciente que vemos que tiene un 4 cámaras con un ventrículo izquierdo totalmente abalonado y que si ponemos el flujo en color, pues vemos un flujo que en vez de acercarse hacia el transductor desde la aurícula izquierda y traducirse en color rojo, se aleja del transductor, se codifica en color azul a nivel de la válvula mitral, y eso traduce que es una insuficiencia mitral que llega al techo de la aurícula izquierda y es una insuficiencia mitral severa en un paciente con un ventrículo izquierdo abalonado, con las paredes finas y que está muy dilatado. Esto si lo encontramos en un paciente que suele ser un lactante que llega que no tolera la alimentación, que está taquipneico, que está taquicárdico, que parece que está séptico, pues probablemente lo que tiene es una miocarditis, ¿no? Tenemos ejemplos y lo que hay que hacer es ver, ¿no? Es ver pacientes que tienen baja FEBI y pacientes que tienen una buena contractilidad, ¿no? Verlo cualitativamente con la imagen de poner el punto del A-Balling, ¿no? Y no tener por qué hacer un modo M, no tener por qué hacer un Simpson, sino en el Focus Cardiac Ultrasound solo se trata de acostumbrarnos el ojo a ver cómo está
el corazón, si hay asimetría de cavidades o no, cómo está la contractilidad, cómo está en el eje corto, si tenemos un ventrículo izquierdo circunferencial y con baja contractilidad o la contractilidad es normal o alguna de sus paredes se mueve peor que el resto, ¿no? Esto sería el tercer punto y como último diagnóstico tendríamos el shock hipovolémico o shock distributivo, ¿no? Pacientes que han perdido mucho líquido y que tienen un colapso de la cava total, que tienen un kissing ventricular, ¿no? Las paredes del ventrículo izquierdo se están besando porque no hay líquido o que en el eje corto tampoco veo que esté rellenado el ventrículo izquierdo ni el derecho, que está con poco líquido y que nos puede sugerir también en algunos casos resistencias vasculares sistémicas bajas, ¿no? Otro tipo de paciente donde el focal cardiac ultrasound nos puede ser de ayuda es el paciente posoperado de cirugía cardíaca. Nosotros tenemos pacientes posoperados de cirugía cardíaca en donde pues, el paciente cuando nos llega ya sabéis que tiene unos drenajes pleuropericárdicos, con lo cual, pues bueno, este paciente puede tener un taponamiento. Si no nos sale nada por los drenajes, si tiene esos drenajes y ha habido cualquier problema, pues bueno, una de las 4 causas la podemos contemplar, ¿no? El paciente puede tener una dilatación o un fallo derecho, porque imagínate que le hemos cerrado una CIV y después del cierre de la CIV y poner el parche, pues han cambiado sus presiones y no está acostumbrado a lo que estaba acostumbrado a la fisiología de ese ventrículo, ¿no? El paciente puede tener una disfunción del ventrículo izquierdo porque durante la cirugía ya sabéis que van a ir con inotrópicos y en el perioperatorio va a necesitar milrinona, dopamina, adrenalina, la combinación de fármacos que estemos habituados en nuestras unidades. O el paciente puede estar hipovolémico porque este paciente normalmente requiere una ultrafiltración, ¿no? Y se secan mucho también por este ultrafiltrado y es habitual que necesiten líquidos, ¿no? Con lo cual, todos estos diagnósticos estrechos se trata de hacerlos de forma rápida porque van a requerir un diagnóstico concreto, ¿no? Es revisar el drenaje, revisar las causas del fallo derecho, si necesita o no inotrópicos y los líquidos. El protocolo podemos hacerlo más complicado, pues si ya hacemos una ecocardiografía básica o hacemos una ecocardiografía más avanzada. Ya en protocolos más avanzados podemos hacer un cálculo del gasto cardíaco, podemos mirar cómo están los líquidos, los test dinámicos de respuesta precarga, con la variabilidad también del flujo aórtico, que antiguamente estaba en 15, ahora estamos ya en 12% como punto de corte, ¿no? Podemos medir otras cosas, pero esto no es lo que nos interesa en la sesión. Lo que nos interesa es simplemente el focal cardiac ultrasound, que es una ecocardiografía básica para saber estos 4 diagnósticos que, como hemos dicho al principio, es un nivel de entrenamiento sencillo y que después de hacer pues 20, 30 ecografías, según otros estudios, recuerdo que hacían pues, con 100 ecografías a lo largo de un año de este tipo de protocolo, la sensibilidad y especificidad era en torno al 90-95%, ¿no? Entonces, esto es lo que nos interesa y una vez que sepamos diferenciar esto bien, ya podremos pasar a hacer una ecocardiografía más avanzada, ¿no? Otro concepto útil, que no es como tal el focal cardiac ultrasound, pero me gusta compartirlo con vosotros porque pues ya sabéis que el 50%, la mitad de los pacientes de la UCI que tienen inestabilidad hemodinámica van a responder con un aumento del gasto cardíaco cuando le ponemos líquidos. O sea que esto es como tirar una moneda y la mitad, pues si le ponemos una carga de volumen va a aumentar el gasto cardíaco y la otra mitad no van a ser respondedores. Hay pacientes que van a ser respondedores y la otra mitad no lo van a ser, ¿no? Este aumento excesivo de líquidos en el paciente crítico pues se ha asociado a un aumento de la morbimortalidad, como conocéis, ¿no? Y ahora, por lo que he visto también en algunas presentaciones vuestras muy interesantes sobre el VEXUS, ¿no? Se estudia mucho en adultos y se va a estudiar, ¿no? el VEXUS, el protocolo VEXUS para valorar congestión venosa y si estos pacientes realmente necesitan diuréticos más o menos o no, ¿no? El paciente puede estar seco y puede necesitar líquidos, pero en un nivel básico de entrenamiento, como decíamos antes para el focal cardiac ultrasound, nos tenemos que hacer estas 3 preguntas. El paciente necesita líquidos, el paciente tiene capacidad para responder a los líquidos y el paciente va a tolerar o no va a tolerar los líquidos, ¿no? Y si ponemos un ejemplo con un paciente que nos llega de cirugía cardíaca, como el lactante que veíais en la foto, le hacemos un colapso de la vena cava inferior y nos sale que tiene un 33%, ¿no? Dividimos, o sea, hacemos la resta del diámetro en diástole menos en la inspiración
partido por el diámetro en diástole y lo multiplicamos por 100, si no nos lo hace nuestro ecógrafo, pues vemos que nos sale un 33%. Ahí estamos en una zona un poco gris que lo podemos intuir qué presión venosa central tendrá. Probablemente si es un paciente con cirugía cardíaca también tengamos un manguito de presión venosa central, pero podemos estar entre el 30 o 50%, ¿no? Si nos hacemos, eso es si necesita o no necesita líquidos. La siguiente pregunta es, ¿el paciente tiene capacidad para responder a los líquidos? Pues bueno, yo le voy a hacer un focus cardiac ultrasound, voy a mirar cómo está el ventrículo izquierdo. Aquí sí que digamos que podemos hacer una evaluación más cuantitativa y podemos hacer un cálculo de la FEBI y nos puede salir, pues por ejemplo, en este caso en concreto, el paciente está con 41% de fracción de eyección. Tenemos un ventrículo izquierdo dilatado, vemos que digamos que la contractilidad es mala, entonces, bueno, pues aunque el paciente está estable hemodinámicamente, está en ritmo sinusal, está a 140, ligeramente taquicárdico, pero es un lactante que viene de quirófano después de intervenir en una CIV, vemos que su tensión es buena para la edad, está saturando bien con poco nivel de oxígeno, pero si hacemos una ecografía vemos que tiene un 40% de fracción de eyección. Y la tercera pregunta que nos hacemos es si va a tolerar los líquidos, ¿no? Esto ha cambiado muchísimo. En el año 2001 nos hablaba el Harrison, libro de referencia de medicina interna, ¿no? Que los ultrasonidos no son útiles para la evaluación del parénquima pulmonar y ya estamos aquí en Intensive Care en el año 2012, en donde se ponen las guías de evidencia internacionales del Point of Care Ultrasound, ¿no? Esto ya sabemos que ahora mismo podemos tener un paciente con líneas A entre dos costillas, un patrón totalmente normal, deslizamiento pleural, líneas A, o podemos tener un paciente en donde pues tenga unas colas de cometa que encima están engrosadas, que están aumentadas más de 3, 5 entre dos costillas y que esto nos traduce que hemos ido pasando por estos estadios y cada vez tiene el paciente más líquido, ¿no? Si hacemos ya alguna medición y vemos que el paciente tiene derrame, pues como en este sentido, en este lactante que estamos poniendo el ejemplo, pues ya vemos aquí a pie de cama que el paciente al lado del hígado tiene esta zona anecoica negra con una silueta del pulmón, que es pulmón colapsado, que está en esa piscina de líquido, que está ahí colapsado y que pues el paciente pues no va a tolerar los líquidos. Entonces, si nos preguntamos con este paciente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Le ponemos una carga de volumen o le ponemos sinotrópicos? Pues lógicamente, después de ver que su presión venosa central estaba con su cálculo de si necesitaba o no líquidos en un primer momento, era un 33%, pero su FEBI era un 40% y no va a tolerar los líquidos porque estamos viendo que no los iba a tolerar bien, pues lo que tenemos que hacer en este caso es poner inotrópicos. Y ponemos inotrópicos y no poner líquidos porque no los va a tolerar y porque realmente no los necesita como sí que necesita los inotrópicos. Aquí pusimos inotrópicos y la FEBI, como veis, nos fue mejorando 57-67%. Porque estábamos en esta zona de paciente no respondedor y que no va a responder bien a los líquidos, ese 50% porque su contractilidad era mala. Una vez que el paciente mejora, pues lo podemos meter en esta zona de contractilidad buena, en donde aquí el paciente tiene una contractilidad perfecta y aquí ya probablemente estemos en otro lado de la curva de Fran-Starlin, en donde ya le podemos poner líquidos porque ya el paciente tiene una buena respuesta a precarga. Este es el concepto de precarga dependencia, en donde, como veis, después de cualquier actuación, no tiene por qué ser los inotrópicos, sino sildenafilo, inodilatadores, ventilación mecánica, cualquier cambio, ¿no? Pues haya podido cambiar su curva y el paciente poder ser respondedor y al ser respondedor entonces necesitar los líquidos más adelante. Por eso es la importancia de ir haciendo ecografías, no quedarnos solo con una única ecografía en un momento, sino ir repitiendo las ecografías a lo largo del tiempo, ¿no? Esta publicación que encontré de Point of Care Ultrasound, hallazgos en un servicio de urgencias, ¿no? En síndrome multisistémico inflamatorio en el post-COVID, ¿no? Que me imagino que habéis tenido tantos como hemos tenido nosotros, que ahora la verdad es que se nos había olvidado un poco y ahora esta última guardia hemos tenido un paciente del miércoles pasado que todavía sigue arriba en la unidad de cuidados intensivos y que pues se ha comportado como todos, ¿no? Un niño de 10 años, 12 años, ingresa con dolor abdominal importante, le ponen 2 cargas de volumen en urgencias y después de poner 2 cargas de volumen,
el paciente con 12 años tiene 75-45 de tensión. Con esto el paciente está muy hipotenso y una analítica típica de post-COVID, el paciente había pasado 3 semanas antes el COVID y al hacerle los antígenos son positivos, pero las serologías, la IgG sigue saliendo positiva, vemos que este paciente a las 3 semanas ha hecho un síndrome multisistémico inflamatorio y que tiene una ferritina por las nubes, un proBNP y unas troponinas por las nubes, un dímero D muy alto y todos los parámetros analíticos a favor. Con esta clínica, con 2 cargas de volumen en urgencias y nada más subir a la UCI, hacer un focus cardiac ultrasound es muy útil porque nosotros se lo hicimos este miércoles pasado y al hacer la ecografía a pie de cama nos damos cuenta que el paciente está con una fracción de eyección de un 58%, una contractilidad ligeramente pobre con insuficiencia mitral, que no teníamos una eco previa para saber si este paciente la tenía o no la tenía esa insuficiencia mitral previa, pero bueno, ante estos hallazgos, ver que ya tenía 4 o 5 líneas B entre ambas costillas y que el paciente lo que necesita son inotrópicos y no una tercera carga de volumen, pues le ponemos inotrópicos, le pusimos adrenalina y milrinona y en 36-48 horas ha remontado y está perfectamente, ¿no? Esto, en este estudio, pues estos autores lo estudiaban en urgencias, estos SIMS-PET que han tenido en su experiencia y haciendo la eco a pie de cama en urgencias, pues han detectado muchas alteraciones hemodinámicas que se traducían en fallos izquierdos de ventrículo izquierdo por el COVID, ¿no? Y un poco este sería el artículo, yo creo que es el que pues, Javier Ponce debió de leer y a raíz de este artículo contactó conmigo para dar esta charla sobre Focus y sobre Point of Care Ultrasound. Y bueno, es un artículo que realmente es compartir un poco la experiencia de una comunicación corta que hicimos en esta revista francesa. Realmente es una pena porque últimamente tenemos como ustedes, imagino, una epidemia de salud mental después de la pandemia, con muchos intentos autolíticos, con muchas intoxicaciones, niños jóvenes que tienen pues, muchos problemas mentales y que pues, las autoridades sanitarias ya están intentando invertir más dinero en este campo, ¿no? Y bueno, pues aquí realmente fue un caso que da mucha pena, ¿no? El paciente es un niño de 11 años que el padre, pues justo al salir de casa, pues oye un ruido, se lo encuentra en el baño, que estaba en el domicilio y el paciente inicia a los 5 minutos maniobras de RCP básica el padre, llama al 061, que es el Servicio de Emergencias Médicas aquí en España, llega el personal sanitario a los 15 minutos, detectan pulso palpable, proceden a intubación, canalización intraósea, cargas de volumen, deciden durante el traslado desde Teruel, que es la otra provincia de nuestra comunidad autónoma de Aragón, que está como a unas 2 horas, el traslado a la UCI pediátrica de nuestro centro del Miguel Servet y precisa pues, una expansión de embolemia y el paciente está muy hipoxémico. Se traslada en helicóptero con una FiO2 de 100% y una saturación de 90%. Al ingreso en la UCI llama la atención estas marcas del intento autolítico, ahorcamiento, con una FiO2 del 100% y una saturación del 91%, con una tensión que está en su percentil 40, 95, 45, con una frecuencia ligeramente taquicárdica para la edad, 110, una hemodinámica que no parece que esté críticamente inestable y que, bueno, tiene esta lesión eritematosa, la auscultación pulmonar es buena, a pesar de que la hipoxemia es muy grave, ¿no? Y tiene un abdomen blando y depresible y el neurológico no lo podemos revalorar bien porque está bajo los efectos de la pseudoanalgesia con pupilas medias lentamente reactivas. Aquí, lo primero, aparte de hacer el focus cardiac ultrasound, que es lo que estamos viendo en esta charla, siempre es importante añadir los pulmones, ¿no? Como veremos al final, porque si tenemos un paciente con una hipoxemia grave y nosotros pues pensamos que puede tener cualquier complicación del traslado en el helicóptero, ¿no? Porque puede haber habido un neumotórax, puede estar el tubo metido, puede haber cualquier problema, hacer una eco hasta que nos llega una radiografía que nosotros mentalmente estemos pensando que este paciente va a tener un neumotórax y por eso está en esta situación, esta no es su radiografía, pero es para poner el ejemplo, ¿no? De que nosotros mentalmente estamos pensando va a tener un neumotórax, pero tenemos la eco y a pie de cama es muy rápido, podemos hacer esto y ver que el paciente tiene líneas B, pues porque le hayan pasado muchas cargas de volumen y veamos, pero bueno, aquí nos sirve para diferenciar que el paciente se mueve bien, ¿no? Las pleura
y que hay un deslizamiento, un slide incorrecto, que hay líneas B, o porque el paciente pues, bueno, tiene una eco pulmonar absolutamente normal, que también hay deslizamiento, pero tiene líneas A, y descartamos el neumotórax. Esto creo que es importante porque nos da tranquilidad también. Este paciente hicimos focus cardiac ultrasound para ver, pues bueno, cómo está después de haber sufrido una parada cardiorrespiratoria, porque el corazón se puede quedar en esa situación que se denomina stunning miocárdico o atontamiento, aturdimiento miocárdico, ¿no? Y nos encontramos que tiene una dilatación del ventrículo izquierdo con un diámetro en diástole de 52, por encima de 50 ya nos tiene un poco que poner en atención, y que tiene una fracción de eyección baja, ¿no? Del 49%, además se movía de forma pobre, ya sin cálculos del modo M, como decíamos, solo viendo cualitativamente la imagen ya detectamos que la contractilidad es mala, ¿no? Esto en poco tiempo, 36 horas, diuréticos, milrinona, dopamina, entonces, porque no teníamos el cambio del protocolo actual del shock cardiogénico, en donde ya se habla de adrenalina más milrinona, ¿no? Que sería lo correcto, y aquí tenemos pues un cambio espectacular en 72% con, como veis, ya no hay dilatación del ventrículo izquierdo y en pocas horas después de esa asistencia hemodinámica, ¿no? También el ProBNP, que estaba muy elevado, desde 953 fue descendiendo, las troponinas desde 1000 fue bajando a lo largo de los días, a la vez que la fracción de eyección iba subiendo, ¿no? Esto es una curva muy similar al paciente que hemos tenido esta semana con el SIMS-PET, ¿no? Con el multisistémico inflammatory síndrome, para ver que las troponinas y ProBNP están disparadísimas y que después de inotrópicos el paciente empieza a mejorar, ¿no? La evolución en la UCI de este paciente fue pues, que en la radiografía encontramos unos infiltrados alveolares bilaterales, que los electroencefalogramas seriados había un enlentecimiento de la actividad cerebral. El TAC no mostró hallazgos de isquemia o lesión, pero la resonancia sí que se detectó un hematoma epidural tardío con alteración de ambos globos pálidos, ¿no? Al mes, la alteración neurológica que tiene la exploración física es importante, con una afasia, con tendencia a la hipertonía. Este paciente necesitó sonda de gastrostomía, terapia de rehabilitación intensa en otros centros de España, y al final, pues bueno, realmente es un paciente que, aunque digamos que estamos aquí hablando de cómo orientar y sacarle partida a esta utilidad del focal cardiac ultrasound, realmente fue un caso pues desgraciado porque ha tenido pues unas consecuencias y una situación neurológica nefasta como estáis viendo, ¿no? La ecografía a pie de cama, pues también hicimos un extended fast porque no sabíamos qué había podido pasar, no había podido, estamos en un entorno de un baño, pues puede haber ahí un traumatismo, entonces se hizo un extended fast y vemos que el receso es pleno-renal, hepatorrenal, no hay líquido libre, no hay cualquier evidencia de esto, y entonces, bueno, pues con el focus, con el extendido al pulmón, como decíamos, por esa hipoxemia crítica, pues nos dejó más tranquilos a la hora de poder actuar, ¿no? Por lo tanto, pues hay que descartar estas 4 posibles causas, ¿no? Fallo derecho, fallo izquierdo, shock hipovolémico y taponamiento. Encontramos a raíz de este caso, pues algunos casos de miocardiopatía tipo Takotsubo después de ese estrés, después de un ahorcamiento similar en algunos casos, o esta publicación en Intensive Care sobre causas reversibles de disfunción ventricular izquierda después de un intento autolítico similar, ¿no? Y un poco la etiología o por qué se produce, pues hablan que son disfunciones ventriculares reversibles que pueden estar en relación con una actividad simpática extrema secundaria a esa hipoxemia tan intensa y que haga que en este tipo de pacientes haya un desbalance de la disautonomía y del sistema nervioso autónomo, que quede el corazón pues con ese stunning miocárdica y que no se llegue a producir la muerte de miocardiocitos, pero que luego haya una reversibilidad de esa función ventricular izquierda y recupere y mejore, ¿no? Esa hipoxemia inicial es como un colapso cardiovascular con edema pulmonar, como hacen los ahogamientos, ¿no? Con infiltrados alveolares bilaterales y con una asfixia mecánica. Y bueno, destacar la utilidad de la ecografía a pie de cama, pues para detectar estos diagnósticos que precisen una actuación más rápida, ¿no? Luego, a los meses, al año, tuvimos un caso que se asemejaba bastante. Es una niña que iba en la silla
aquí en Aragón tenemos los Pirineos, pistas de esquís bastante grandes y se puede esquiar bien. Aquí, cuando esta paciente llegaba al final de la silla, pues los acompañantes que iban con ella vieron que no podía levantar la silla y que la paciente había perdido el conocimiento, ¿no? Nada más parece que hay una duda de que hiciera una crisis convulsiva, la bajan a la zona que tienen de atención sanitaria de las pistas. La paciente está en coma, se hace una canalización de vías periféricas intraóseas, se intuba a la paciente, se traslada en helicóptero, se hace un escáner que es normal y lo mismo, tenemos una curva de troponinas pro-BNP muy disparadas que se le pidió dentro de una analítica completa sin querer mirar nada en concreto, y a raíz de que esto saliera alto se le hizo una ecocardio y en la ecocardio detectamos que tenía una contractilidad del 30% que, en similar a los otros casos que hemos comentado, sube en 36, 48 horas a unos rangos normales y descienden los niveles de biomarcadores analíticos. Esta paciente, ante una sospecha de una posible miocarditis que pudiera haber hecho en contexto de alguna infección pasada o previa, se le hizo una resonancia cardíaca que fue absolutamente normal y, pues bueno, buscando un poco algo similar al caso previo, ¿no? Hay unas miocardiopatías de estrés que son de origen neurogénico, que en adultos este tipo de entidades están más estudiadas y pues puede haber una etiología después de una hemorragia subaracnoidea, después de crisis epilépticas, que este aumento exagerado del tono simpático, esta descarga catecolaminérgica, pues haga que se produzca este aturdimiento miocárdico y que sea de forma reversible y transitoria con una rápida resolución. En pediatría, la verdad es que hay muchos menos casos de este tipo y pues esto es lo que nos hemos ido encontrando. Y por último, compartir con vosotros, pues bueno, este sería el protocolo, así un poco del grupo de trabajo de hemodinámica de ecografía de la SECIP, de la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos, en donde veis todos estos planos que hemos estado comentando sobre causas de taponamiento, causas, si es la hipovolemia, si es la disfunción ventricular izquierda o si tiene un fallo o una dilatación del ventrículo derecho, y ante estos hallazgos, pues qué tipo de tratamiento voy a tener que usar, ¿no? Y como veis aquí, en el final de la diapositiva, añadid siempre la exploración pulmonar, igual que en el Extended Fast de la ecografía del politrauma, pues tampoco está de más para ver si va a tolerar líquidos o no va a tolerar los líquidos, ¿no? Bueno, aquí estamos en verano, estos son mis dos hijos, y ahí ahora mismo estáis en invierno y eso es un poco lo que os quería transmitir con esta presentación. Espero que os haya sido de utilidad y muchas gracias por invitarme, que la verdad es que encantado de poder participar con vosotros. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, acá está frío, por lo menos en la parte esta de Argentina en la que estoy. Yo estoy con un frío. La verdad es que nosotros, voy a hablar por mí en particular, he aprendido mucho junto a CECIP. O sea, yo he hecho a distancia el curso de, con ustedes, que seguramente vos estás ahí en el grupo docente, porque creo que estás ahí en el grupo docente del curso, y es los quiero felicitar personalmente por la calidad y la cantidad de publicaciones y consensos y recomendaciones que tienen desde la CECIP, porque nos aclara muchísimo el panorama. O sea, esto que vos nos mostrabas, yo lo uso mucho, y lo cito mucho. El algoritmo, este último que vos mostraste, yo siempre lo cito en mis charlas porque me parece sumamente ilustrativo cómo ir escalonando el focus y la valoración hemodinámica. Entonces, alguna vez se lo he dicho a José Luis Vázquez también, que nos hemos cruzado con él. Agradecerles porque han sido pioneros y son en escribir sobre POCUS pediátrico. Nosotros, si bien tenemos estas reuniones y estamos tratando de empezar a escribir cosas, ustedes tienen una experiencia y esto de poder publicar los casos y poder publicar recomendaciones y poder sentarse a decir, bueno, gente, la ecografía cerebral la vamos a hacer así.
y este, y ya se la ecografía se ve. A los otros, a mí, me sirve muchísimo, así que personalmente quiero agradecérselo a vos y a vos y a todo tu grupo de laburo. Ahora, vamos a ver si hay preguntas por el grupo para poder liberarte y que vuelvas a la guardia. Eh, voy a ver, deja de compartir si querés, Daniela, si puedo ponerlo Sí, el panel. sí, la verdad que Ah, lo que decías, yo, José Luis Vázquez y todo el grupo de trabajo de la ecografía de la SECIP, la verdad es que hacen un trabajo espectacular. Yo estoy encantado de poder colaborar con ellos en algunos estudios multicéntricos que han hecho, sobre todo el coordinador en funciones actual, que es Iñaki Oulego, también es una sí, sí, lo he pasada leído, totalmente. el trabajo que hace, y la verdad es que pues todos aprendemos de ellos, que son los que hacen muchísimo, muchísimo trabajo. La verdad es que es una pasada. Sí. No, y la verdad es que el hecho de poder plasmar en escritura, porque hablo y sigo hablando en primera persona. Uno tiene un montón de ideas, un montón de cosas, y se atormenta con cosas, pero vos lo escuchás, ya lo escribieron, ya está puesto, ya está, está fantástico. Así que, y entrar a los consensos, y cómo respiratorio, y cómo vía aérea, y cómo cerebral, la verdad que hacerle llegar a la gente un abrazo, una felicitación, porque está buenísimo. Yo te quiero hacer una pregunta concreta de la charla y los invito a todos los demás. Todas felicitaciones por el grupo de todos nuestros compañeros y compañeras por ahí. Yo quería preguntarte porque veo que no la nombrás en los casos clínicos a la fracción de acortamiento. Vas Sí, muy siempre con la fracción de eyección. La fracción de sí, eyección a la cual vos haces mención, sí. ¿es la derivada de la fracción de acortamiento o la biplano, o la No, miden en biplano? no, la medimos en modo M y a ver, luego, claro, luego hay otras técnicas mucho más. Claro, por ejemplo, si haces una fracción de eyección en modo M en un paciente que está recién operado con un parche y justo pasas la línea de puntos a través del parche, pues ese movimiento del septo, que va a ser paradójico y va a ser alterado de por sí, pues ahí no tiene sentido, y habría que hacer volumetría con Simpson o con otras técnicas, ¿no? Ahora ya la verdad que esto está ya avanzando muchísimo, y ahora ya en cardiología infantil pues ya se hace el strain, la deformación de... Pero para... Sí, la verdad es que nos fijamos más en la fracción de eyección que la fracción de acortamiento. Sí que cuando haces el software Sí. te da las dos, ¿eh? Pero Sí, sí, sí. Sí, yo uso la fracción yo uso la fracción de acortamiento y me deriva de la fracción de sí, acortamiento en el eje largo, por lo general, como esto la hacemos gestación, me deriva la fracción de eyección. Entonces, a ver, para acá preguntan en el grupo, en el chat. Lina, perdón. Si hay algún hallazgo temprano en la punta del catéter que nos oriente a retirarlo para evitar complicaciones como derrames, pero pasa que el derrame es porque ya lo perforó el catéter, ¿no? sí, Me parece. La sí, ubicación, ustedes están, eso por ahí te pregunto, Daniel, ¿ustedes están buscando la ubicación del catéter con la ecografía? sí, sí, ¿Dónde sí, queda la punta? sí, sí. A ver, antiguamente, ya sabéis, me imagino que después de coger una vía central, pues no sé cómo lo haréis vosotros, y hacer una radiografía a todos los pacientes que se le coge una vía central, o si el que está en intensivos tiene experiencia en ecografía y simplemente le va a poder ahorrar una radiografía. La verdad es que es muy útil el poder hacer una ecografía solo para detectar que la punta del catéter está bien alojada, y entonces así evitamos una radiografía. Otra cosa es que ya necesites la radiografía para valorar el tubo, el parénquima, otras cosas y tal, y te valga como un 2 por 1, ¿no? Pero yo sobre todo el eje de Cavas, es el subcostal con la muesca tumbada desde subsifoideo hacia el supraesternal, ¿no? Y en ese eje es muy útil porque ahí tú ves la cava inferior y la cava superior. Entonces, si tú has cogido una vía femoral, pues te va a entrar el catéter por la cava inferior, y si has cogido una vía yugular, pues te va a entrar el catéter por la vena cava superior. Entonces, normalmente nosotros, como ya cogemos todos los vías centrales por ecografía, ¿no? Porque la verdad es que es mucho más sencillo una vez que te habitúas, ¿no? Sobre todo lactante pequeñito, la yugular pues es un cañón,
y lo ves grande y es sencillo, ¿no? Me imagino que os pasará lo mismo. Y entonces con la yugular, pues si te coges una yugular, ya con ponerte en el subcostal eje de cavas, pues ya vas a ver cómo entra el catéter en la aurícula derecha. Con ver que no está muy metido el catéter y que no está muy próximo a la tricúspide o que no está prácticamente pegado a la pared de la aurícula derecha, pues entonces no lo tocamos. Si no, si sí que está muy metido, entonces sí que retiramos un poquito, 1 centímetro, que además lo puedes retirar ecoguiado. Tú puedes decirle a la enfermera que lo vaya retirando y tú vas viendo cómo se va para atrás el catéter en directo, ¿no? La verdad es que nosotros, no, a mí me cuesta particularmente la visualización. Sí, obviamente todos los catéteres los colocamos con ecografía en el servicio ya. A veces se me escapa alguno cuando yo no estoy en el servicio que viene y los pone a ciega, pero ya casi ya el 99,9% se colocan con Sí. ecografía, pero todavía nos falta avanzar en ese paso de ver la localización, hasta dónde llega el catéter. Acá tengo algunas preguntas más. ¿Existen indicaciones ecográficas para retirar el catéter venoso central? Bueno, indicaciones así regladas, no sé, yo desconozco, igual existen, pero no sé si no las he leído, ¿no? Pero la verdad es al final es un poco nos basamos en la práctica, ¿no? Si el paciente si está muy metido porque lo ves ecográficamente, pues lo retiramos como medida de prevención, porque al final hemos tenido casos de este tipo, como los dos esos que os he presentado, y ha habido alguno más. Entonces, sobre todo pasa, yo creo, con la discrepancia un poco pacientes de estos que tendréis también vosotros, ¿no? De pacientes neurológicos que son muy pequeñitos para la edad, o sea, pesan muy poco, igual pesa el niño 10 kilos y tiene 7 años, para la edad del paciente y tiene un peso muy pobre, pues porque tiene un retraso psicomotor importante y tal. Entonces, en esos pacientes tú le vas a coger un catéter y realmente, pues por la edad o por lo que sea, pues estás acostumbrado a meterlo más y tal, y realmente pues cambia un poco porque el peso es muy diferente y el niño tiene otra edad. Entonces, ahí es donde hemos tenido también algún susto con algún catéter que se ha pasado y que ha producido alguna complicación, ¿no? Entonces, pues no sé si existen indicaciones formales, pero las tendemos a retirar, ¿no? Mira, otra cosa que te preguntan, Pablo, y ya te vamos a dar porque hemos abusado de tu gentileza, No, hombre, no. es ¿qué pasa con los pacientes pediátricos que están muy taquicárdicos para las mediciones? Si tenés algún, porque a veces, acá dice Gary, que en los pacientes pediátricos en shock que están muy taquicárdicos, aparte del modo M, ¿qué otras técnicas usás para hacer mediciones? Para hacer mediciones De hemodinamia sería de contractilidad, Ujú. Hombre, normalmente sí que suele haber problemas si va muy taquicárdico suele haber problemas con la diástole. Si queremos medir la diástole, ahí pues perdemos un poco la onda A al flujo mitral transmitral, la onda E, la onda A, y la A la pierdes por la taquicardia, pero sí, sí, realmente con la fracción de eyección, sí, con modo M, Simpson, se puede. El Simpson yo lo veo más complicado para este tipo de ecografía a pie de cama, de gente que no esté habituada, ¿no? a hacerlo, porque sí que ahí pues puedes cometer muchos más errores, pero haciéndolo con la fracción de eyección, yo creo que aunque el paciente esté como en el vídeo que os ponía de un séptico, ¿no? Y vaya muy taquicárdico, nos puede salir luego bien la contractilidad si lo hacemos bien. Un truco también a veces es pasar la línea de puntos en el eje corto, en vez de hacerlo en el largo, en la fracción de eyección, hacerlo en el eje corto. Cuando no tienes una buena ventana, lo pones en el eje corto donde se ve el ventrículo izquierdo circunferencial y ahí cortas la línea de puntos y entonces ahí es más fácil de poderlo coger. Ese es un truquillo que puede estar bien. Totalmente. Y siempre tener en cuenta lo como decías vos al principio, la cuestión cualitativa. Más allá de las Sí, mediciones, tenemos que acostumbrarnos y enseñar a nuestros residentes, a los más jóvenes, a tener la cualidad y ese registro de memoria, de ver muchos corazones que laten bien para cuando encontrás uno que está latiendo flojo, te llame la atención. eso es. Así Eso que es. nosotros hacemos eso, por ejemplo, que integrar
el examen físico con la ecografía para que se encuentren, no ir a buscar solamente los chocados y las insuficiencias cardíacas, sino los corazones que están bien para que tener, como nos enseñaron a ocultar y a palpar. Vos Exacto, sí, sí. aprendías clínica viendo normal. Sí, Así sí, sí. que me parece que por ahí va. Muchas felicitaciones por acá, por el grupo, por toda la gente, muy contentos, todo el mundo. Daniel, yo quiero agradecerte enormemente el tiempo, la predisposición, y hace tiempo que venimos conversando y chateando, tratando de congeniar así que muchísimas Sí. gracias. Muchísimas gracias a vosotros que hacéis un trabajo espectacular con el grupo de ecografía multisistémica. Os seguiré Nos, viendo en- ahí los vídeos vuestros. Y mira, la casa está abierta, así que usted cuando quiera volver, vuelve, nos avisa y es más, Vale. te puedo sumar, te sumo al grupo de WhatsApp en cualquier momento para decir reciba las notificaciones. Muy bien. Un abrazo grande, Daniel, que tengas buena Vale, guardia. vale, Nos muchísimas vemos, gracias a gente, el todos. sábado que viene nos entramos de vuelta. Buen fin de semana. Vale, buen fin de semana a todos. Chao.